versículo 10 hasta el 16. Así dice la palabra del Señor. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Oremos. Padre, abrimos, Señor, tu palabra y sabemos que tú hablas por medio de ella. Y yo te pido, Señor, que hables por medio de la enseñanza a tu iglesia, que el texto, Señor, sea lo que nos exhorte, nos anime, Señor, nos guíe al verdadero arrepentimiento, nos conduzca, Señor, a la cruz, a Cristo, a ti, Señor. Descansamos solamente en ti, porque no somos capaces, Señor, de cumplir tu ley. Pero en Cristo, Señor, sabemos que hay perdón, hay descanso y no hay condenación para aquellos que estamos en ti. Te pido, Señor, que me guardes desde el error a través de esta enseñanza, Señor, y que seas exaltado a través de ella para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La hipocresía del pueblo de Dios. Lidié mucho para llegar a este título. Puede ser un poco sorpresivo el leer un título donde tiene hipocresía y al lado tiene algo que se llama pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que el profeta Malaquías nos está diciendo acerca de la hipocresía del pueblo de Dios en sus tiempos? Déjeme empezarle con algo. El primer emperador romano en la historia, Julio César, la figura más poderosa del antiguo imperio, del antiguo mundo, recibe a su derecha como uno de sus mejores líderes, uno de sus mejores soldados y uno de sus mejores amigos para que gobierne en su compañía. El nombre de este hombre era Marcus Junius Brutus. Si alguien tiene un nombre para su hijo, ya saben, ahí les doy una. Algunos dicen que probablemente Brutus era el hijo de César. No se sabe muy bien, pero... Así que este gran amigo de Julio César, en marzo 15 del año 44 a.C., en una conspiración con otros hombres, traiciona al emperador más poderoso de ese entonces y lo apuñala 23 veces en la Cámara del Senado. Las últimas palabras de Julio César en el piso ensangrentado fueron, ¿tú también, Brutus? Declarando así lo sorprendido que estaba Julio César por la traición de uno de sus mejores amigos, probablemente su mismo hijo. Hermanos, la consecuencia de esta traición para unos fue el exilio y para otros directamente la muerte. Traición, infidelidad, deslealtad, 5 veces se repite en el pasaje que tenemos enfrente. Una falta de ordenar nuestras relaciones
incorrectamente conduce a la traición. La traición es algo que se puede esperar, mis hermanos, con nuestros enemigos. Es algo que se puede esperar tal vez con alguien que no conocemos o con alguien lejano. Pero traición de parte de un hermano, de parte de un amigo, de parte de un prójimo muy cercano o aún de parte de un cónyuge es una de las más desastrosas situaciones por las que un ser humano puede puede pasar. Eso es exactamente lo que el texto habla aquí. Deslealtad a Dios, por ende deslealtad a todos. La hipocresía del pueblo de Dios descrita en estos versos. Déjeme darle un poco de contexto. El pueblo de Judá, como ustedes conocen, yo espero que ustedes conozcan su Antiguo Testamento, ha sido llevado al exilio por causa de su idolatría a Babilonia. El pueblo dura 70 años allí. El exilio se acaba por mandato de Artajerjes, es sacado de ahí con el propósito de que regrese a Jerusalén para que restauren la ciudad, para que levanten todo. El culto también a Dios lo levanten. El profeta Malaquías se encuentra entonces profetizando probablemente mientras estaban a punto de finalizar la obra o ya cuando se había finalizado. Malaquías profetiza, si usted quiere un contexto histórico más cercano, junto con Esdras y junto con Nehemías. Así que para entender este libro hay que entender lo que dice Esdras y lo que dice Nehemías. Yo le voy a ayudar en eso, pero no tengo el tiempo suficiente para meterme en cada uno de esos textos. Lo drástico de esto es que se supone que el pueblo ha aprendido su lección. Duró 70 años en el exilio. Se supone que al salir de Babilonia ellos han aprendido su lección. Y que ahora, al ellos regresar a Jerusalén nuevamente, se espera que hayan sido restaurados y que se va a levantar la nueva Jerusalén. Pero el gran problema con el que nos encontramos al estar leyendo cómo ellos al salir del exilio, qué es lo que empieza a pasar, nos encontramos con la dureza del corazón del hombre. Nos encontramos con la corrupción dentro del corazón del hombre. Así que Malaquías en los primeros 2 capítulos está confrontando la fuerte hipocresía de todo el pueblo. La hipocresía del pueblo en su totalidad. Entrando o finalizando el capítulo 1 y entrando al capítulo 2, Malaquías empieza a hablar de la hipocresía de los sacerdotes. Y luego en la sección en que nosotros estamos, la hipocresía en los matrimonios. Así que Malaquías empieza a tratar aquí con la deslealtad a Dios y con la deslealtad en los matrimonios. ¿Cuál es mi propósito en cuanto a estos versículos? Esta sección la podemos dividir fácilmente en 2, el mismo texto no lo da. Versículo 10 al 12 es una sección y versículos 13 al 16 es otra sección. Malaquías está enlistando en estas 2 secciones 2 pecados del pueblo de Judá, 2 problemas críticos del pueblo de Judá. Así que yo quiero en estos 2 encabezados, usted los tiene en su boletín, yo quiero que en esos 2 encabezados, quiero mostrarle cómo la deslealtad hacia Dios crea la inestabilidad familiar. Con el propósito, mis hermanos, porque los puedo dejar estancados ahí fácilmente, pero con el propósito de que miremos una fidelidad bíblica. Quiero que veamos el enfoque bíblico de la fidelidad en este precioso pasaje donde el profeta expone la alta hipocresía del pueblo con el propósito de que ustedes pongan en orden sus relaciones para no caer en la hipocresía barata que el pueblo de Judá cayó. ¿A qué punto llegaron? Según el texto, a abominar la misma santidad de Dios. Así que empecemos. Número 1, deslealtad al Dios del pacto, versículos 10 al 12. El versículo 10, mis hermanos, es un orden crítico que se debe de entender al argumento de Malaquías. Me tomó un poco de... Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?
Porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Malaquías en estos versículos, mis hermanos, del 10 al 16, va a hablar de cómo nos comportamos, de cómo nos portamos el uno contra el otro. Ahora, ¿en qué es lo que va a basar Malaquías su argumento? Malaquías basa su argumento sobre el hecho de que tenemos un Padre y de que tenemos un Creador. Así que debemos de entender esto muy bien, porque este es donde Malaquías basa todo su argumento desde el 10 hasta el 16. El entender bien este argumento nos ayudará a comprender lo que sigue en el texto y también a lo que es mi propósito, dejar la hipocresía y ser bíblicamente fieles. Así que lo que tenemos que hablar es acerca de la obediencia. La obediencia. Porque lo que ha llevado al pueblo a cometer estos dos pecados atroces que Malaquías describe es precisamente la desobediencia hacia Dios. Cuando la Escritura, mis hermanos, habla de la obediencia, esta empieza siempre con Dios. Siempre empieza con Dios. Un ejemplo, los 10 mandamientos. Los primeros 4 son leyes ¿de qué? De nuestra relación con Dios. Y los otros 6 de nuestra relación el uno con el otro. Y si usted lee Éxodo 20 desde el versículo 1, Moisés está basando todos los 10 mandamientos ¿en qué? En el carácter de Dios. Otro ejemplo, cuando a Jesús se le preguntó, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Todos conocemos ese versículo. Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 al 40. Según Jesús, mis hermanos, la obediencia fiel viene con el conocimiento de quién es Dios y luego este conocimiento procede a amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el orden bíblico para la obediencia fiel. Pero tristemente vivimos en un mundo corrupto. La tendencia cristiana, esto es lo triste, la tendencia cristiana es saltar ese primer paso directamente al segundo. Muchos basan su obediencia o muchos basan el portarse unos contra otros ¿en qué? La regla de oro. Lo que quieres que te hagan, hazlo para con otros. Malinterpretando ese pasaje. Y se basan en esto antes de tener una relación primero correcta con Dios. Dice un comentarista, cuando perdemos el estándar del carácter de Dios y su ley, entonces todo el razonamiento moral empieza a basarse en mi corazón me dice que es lo correcto. Es que yo siento que esto es lo que debo de hacer. Eso sucede cuando nuestra obediencia no está basada en nuestra relación con Dios y en no conocerle. Aunque la ley está escrita en el corazón del hombre, nos dice Pablo en Romanos, en todo hombre, el hombre fuera de Cristo tiende ¿a qué? Tiende a torcer esa ley. Dice otro comentarista, ese mismo comentarista, este es un camino de buenas intenciones al infierno. ¿A qué se refiere él? Déjeme explicarle por si no lo entendió. Se refiere a que tus intenciones, mis hermanos, pueden ser muy buenas, pueden ser excelentes, pero si no es lo que Dios manda en su escritura, si no es lo que Dios ha mandado y ha dejado en su palabra, esto es un camino de buenas intenciones que conduce directamente al infierno. No debemos de seguir ese paso. Debemos de empezar, como dice el comentarista, nuestro razonamiento moral con Dios. Basar nuestra obediencia en su carácter, en quien Él es y en lo que Él ha hecho. Eso es lo que Malaquías está diciendo. Deuteronomio 6:4, todos lo conocen, es como dice un hermano, el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Malaquías está basando, así como Moisés, todo su argumento en un orden crítico. Pueblo de Judá e iglesia de Tri-City, un Dios, un Padre, un Creador, y todo tiene que fluir de ahí. Note también el argumento de Malaquías en la unicidad de Dios. ¿Unicidad a qué se refiere? A que Dios es solo
uno. Y los hombres que estuvieron el miércoles van a saber un poquito de lo que voy a hablar. Para los tiempos de Malaquías, los pueblos tenían muchos dioses, mis hermanos. Dioses para todo. Ellos no tenían lo que llamamos hoy el cambio de las estaciones. No, para ellos el pasar del verano al invierno era que el dios del invierno había vencido al dios del sol. Eso era algo típico para ellos todos los años. Ellos pensaban que ese dios de invierno había vencido al dios del sol. O si usted empieza a leer la mitología de los dioses, lo cual le recomiendo, son excelentes, siempre había traiciones entre los mismos dioses de estos pueblos. Zeus traicionó al dios de Hades y así quedó en un más alto rango que todos. Traición, traición, traición en todas las historias de estos dioses para ver quién era más fuerte. Bueno, para los israelitas, esto no era posible. Esto no era posible porque ellos, ¿qué? Ellos tenían un solo creador y tenían un solo padre, un solo Dios. No había traición, no había pelea entre el Dios que los israelitas tenían, no lo había. Al contrario, lo que compone la eternidad del Dios trino único es ¿qué? Es amor, es entrega y es una fidelidad eterna a su pueblo. Si tienes muchos dioses, buscarás portarte como ellos. Pero si tienes un solo Dios, entonces tienes que comportarte en esa forma particular. El salmista dice muy claro, lo que adoras, en eso te conviertes. Esa es la belleza de tener un solo Padre y un solo Creador. Hermanos, hemos de asegurarnos que, como dice Efesios 4:6 y 1 Corintios 8:6, que todo nuestro pensar y que toda nuestra obediencia fluya ¿de qué? Del cual proceden todas las cosas, ¿de quién? Del Padre. Así que Malaquías dice, dado que tenemos todo eso en los cielos, tenemos un Dios, un Creador, un Padre, dado que tenemos todo eso allá, ¿cómo se supone que debemos de comportarnos el uno con el otro? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Dios. Malaquías les está diciendo, dado todo lo que tenemos allá arriba, ¿por qué nos estamos portando deslealmente, infielmente, de manera engañosa y traicionera? Dado todo eso que tenemos, nuestro comportamiento es desleal el uno contra el otro. Al no basar la obediencia en una relación correcta con Dios, por más, mis hermanos, que intentemos portarnos religiosamente bien o que tus intenciones sean muy buenas, muy feroces, muy excelentes, estás quebrantando el pacto que Dios hizo con tus padres. Estás tratando el pacto con una normalidad muy casual. Estás violando el pacto. Están profanando el pacto, les dice Malaquías. Dado todo eso que tenemos, un Padre, un Dios, un Creador, ¿por qué estamos siendo desleales al Dios del pacto? Versículo 11 y 12, entonces Malaquías pasa a describir cómo es que el pueblo de Judá está violando el pacto de Dios. Él empieza a describir la deslealtad del pueblo, la traición del pueblo y sus consecuencias. Versículo 11. Prevaricó Judá, prevaricó es la misma palabra que desleal en el hebreo. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Se ha cometido abominación. ¿Cuál es la abominación que el pueblo ha cometido? Bueno, que ha profanado, o una mejor traducción, que ha profanado la santidad de Jehová. Mire lo increíble que es esto. ¿Cómo es que el pueblo ha profanado la santidad de Jehová?
¿Qué es lo que el pueblo ha hecho para que Malaquías les esté diciendo el mismo nombre de Jehová ustedes han puesto sobre el piso? La respuesta: casándose con mujeres paganas, con hijas de hombres y familias idólatras, con hijas de Dios extraño. El pueblo sale del exilio y al salir se supone que iban a Jerusalén para restaurarla, para levantar el templo, para restaurar el culto a ese Dios santo. Pero si usted lee Esdras 10 y Nehemías capítulo 9 y capítulo 10, que profetizaron junto a Malaquías, como le dije, narra cómo los líderes empezaron a tomar mujeres extranjeras y cómo el pueblo les siguió sus pasos. Los imitó. Los líderes y el pueblo toman mujeres extranjeras para ellos mismos y luego son mandados a divorciarse de ellas como una muestra de arrepentimiento. Más adelante explicaré esto. Entonces, la Escritura está dejando muy en claro que el pueblo de Israel no podía casarse con paganos, y especialmente con los cananeos. El matrimonio, mis hermanos, si usted conoce cómo la Escritura lo describe, es que es un pacto, y a ellos se les mandó ¿a qué? A no hacer pactos con paganos. ¿Desde antes de qué? Desde antes de entrar en la tierra prometida. Entonces, Dios hizo un pacto con sus padres, y aquí es donde yo espero que entiendan la conexión del versículo 10 y el versículo 11 de Malaquías. ¿Cuál es ese pacto que Dios dio a sus padres? Bueno, vamos a la misma escritura, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 3. Deuteronomio 7, 3, 1 al 3. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, o mejor dicho, pacto, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3, aquí está. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso, mis hermanos, no es porque ellos debían de ser racistas, ni tampoco porque solamente podían casarse con los de su cultura. No, mis hermanos, eso no es lo que nos está diciendo Deuteronomio 7, 1 al 3. Esto tiene que ver con la fidelidad del pacto que ellos hicieron con Dios. Mira el versículo 4 y el versículo 6. Nos ayudará a entender el resto de Malaquías 11. Versículo 4 de Deuteronomio 7. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Lo pueden ver? Ellos debían casarse con alguien en la fe. El casarse fuera de la fe, según Deuteronomio 7:4, los va a llevar directamente a la apostasía. Y si usted lee el Antiguo Testamento, observará cómo el pueblo falla una tras otra vez en cumplir esta ley. Se casaban con mujeres paganas, es un tema muy normal en la Escritura. Se casan con mujeres paganas, se alejan de la fe, el costo es su propia alma. Ejemplos claros, Salomón y el pueblo de Israel con las moabitas. Dice un comentarista en este texto, el no tomar seriamente este mandato lleva a la apostasía, por si no queda más claro. Segunda de Corintios 6, 14 al 15, que dice, no tiene que ir allá, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo.
Todos conocemos el texto. Minimizar, sigue diciendo el comentarista, minimizar la seriedad de este mandato es minimizar el matrimonio. Puede sonar fuerte, puede sonar tosco para aquellos que tal vez no estén casados aquí. Pero no obedecer este mandato es deslealtad, es traición al Dios del pacto. 1 Corintios 6, 15 al 18, el pastor lo leyó, vaya ya conmigo. Primera de Corintios 6, 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. La unión sexual es un vínculo, es una unión mística muy profunda. Jóvenes, ustedes que no están casados todavía, jóvenes, ustedes no quieren andar tirando eso por todo lado casualmente. Primero, yo les animo a que entiendan el orden correcto y crítico que Malaquías está diciendo aquí. Que entiendan el peso de lo que significa esto. Un cristiano que teme a Dios no puede estar ofreciendo esto a cualquiera. Mucho menos a alguien que no comparte ese amor mutuo por Dios. Hermano, es que tú no me entiendes. Es amor lo que siento. Nos une el amor. Es un sentimiento profundo que no puedo entender. Me siento completo con él o ella. Es que estamos entrelazados. El destino nos ha hecho uno para el otro. O mi favorita, somos polos opuestos compatibles. Bájate de esa nube, joven. Yo te lo digo honestamente. Te lo digo por experiencia. ¿Amas más a Dios? Ahora, ¿puede alguno objetar? Pero mira, yo he conocido a alguno que se casó con una incrédula o con un incrédulo y hoy los dos son cristianos. Por favor, la escritura es clara. No hagamos de la excepción una regla. Porque si jugamos con ese tipo de cosas, haríamos de muchas excepciones, reglas. La escritura es clara. Dice el comentarista nuevamente en este texto, cuando te entregas a alguien y entregas tus afectos a alguien que no ama a Dios, estás poniendo en peligro tu relación con Dios. Regreso al argumento de Malaquías, entonces regresemos a Malaquías. Debemos de entender el orden. Se empieza con Dios, con conocerle y tener comunión con Él, y eso es precisamente eso lo que nos organizará en una relación de vida con nuestros prójimos. Amas a Dios primero y dejas que eso ordene el amor hacia todos los demás. Así que no es otra cosa más que la misma santidad de Dios, según el profeta Malaquías, que Judá está profanando aquí. Es la santidad de Dios que están tirando directamente, cometiendo abominación al casarse con hijas de Dios extraño. Y la violación de la santidad de Dios es una amenaza en la comunión que aquellos tienen con Dios. Han tratado el nombre santo de Dios como algo común al casarse con alguien que simplemente no es creyente. Versículo 2, entonces estas son las consecuencias de ese pecado. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos.
El culpable de este pecado debe de enfrentar las consecuencias. Mis hermanos, este texto es fácil de entender. El problema es que es difícil de aplicar. Al que vela y al que responde, dice el texto, según el contexto se está refiriendo a que tanto el sacerdote, el que vela, como al que responde, quienes según Edras, los que dieron iniciativa a este pecado, fueron los sacerdotes, como los que responden a esta iniciativa imitan su pecado. Todos son culpables, no hay excepción, tanto el que vela como el que responde. Y luego dice, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dice un comentarista, y esto es muy directo, la hipocresía del pueblo de vivir vidas deliberadamente en contra del diseño de Dios y aún seguir siendo religiosamente regulares en el culto del templo, pensaban que estaban agradando a Dios al seguir asistiendo y trayendo sus ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Es como decir en un tiempo moderno, ellos van a sus iglesias, adoran a Dios regularmente, como si este pecado no fuera ningún impedimento para ellos. No ven la seriedad del asunto. Por lo tanto, Malaquías les quiere despertar, porque de otra manera Jehová los desterrará, los sacará, los cortará de las tiendas de Jacob. Es como la circuncisión, se cortaba el prepucio del hombre y se tiraba. Y Malaquías está diciendo, así el Señor los cortará a ustedes y los tirará. Dios es muy fuerte en el Antiguo Testamento, hermano. Déjame, yo te pregunto, ¿es esto diferente en el Nuevo Testamento? Por supuesto que no. Hay ejemplos muy claros y uno muy claro es que Pablo trae esto en 1 Corintios capítulo 5. Saquen a tal perverso de entre vosotros. La obediencia torcida, el no tener un orden correcto en nuestras relaciones, el no tener a Dios como nuestra prioridad, nos conducirá a ser desleales a Él y sus consecuencias. Ese es el primer pecado del pueblo. Están siendo completamente desleales al Dios del pacto. ¿Por qué? Por no tener un orden de prioridades. Ahora, en los versículos 13 al 16, Malaquías entonces pasa a describir otro pecado. Y ese es nuestro segundo punto. Desleales a la mujer de tu pacto. Aquí es mucho más directo. Versículo 13 muestra la hipocresía en la adoración. La hipocresía en la adoración. Y esta otra vez, en otras palabras, les voy a nombrar un segundo pecado. Haréis, o mejor dicho, has hecho cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El primero es que hay dos interpretaciones que muchos comentaristas debaten respecto al versículo 13. ¿Cuáles son? Según el contexto hay dos probabilidades. El primero, Malaquías puede estar diciendo que ese clamor, ese llanto, esas lágrimas son de las mujeres israelitas casadas con estos hombres, ya que las estaban divorciando, las estaban mandando lejos y se estaban casando con esposas paganas. O que se estaban agregando más mujeres paganas a sus matrimonios, o sea, poligamía. Y ha llegado ese llanto de las mujeres casadas a Dios, de las israelitas, y que por lo tanto Él no va a aceptar ningún acto religioso, por más piadoso, por más puro que se vea por parte del hombre, por ser desleales a la mujer de su juventud. Esa es la primera interpretación, o una de las probabilidades. La segunda es un clamor de arrepentimiento de parte de los sacerdotes y el pueblo. De que estas demostraciones de parte de los hombres y de los sacerdotes, este llanto, lágrimas, este clamor, son demostraciones exageradas, aprendidas por la idolatría que sus esposas paganas los llevaron. Ahora, ¿con cuál nos quedamos? Realmente yo me inclino más por el primero, pero aunque se difiere, el principio del pasaje sigue siendo el mismo. Por cuanto cometiste pecado contra mí, dice Malaquías en el 10 al 12,
por cuanto profanaste mi santo nombre y te casaste con hija de Dios extraño. Mira, tú me puedes dar lo mejor de tu rebaño, tú me puedes dar lo mejor de tus ofrendas con la mejor intención posible y yo no las voy a mirar con ningún agrado. No importa qué tan santos, no importa qué tan piadosos te veas adorando a Dios en el culto, no aceptaré esa adoración porque has sido desleal con la mujer de tu juventud. Has sido desleales al Dios del pacto y has sido desleales a la mujer de tu pacto. ¿Qué le dijo Samuel al rey Saúl? Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Un comentarista dice así: la emoción no es sustituto para la obediencia y verdadero arrepentimiento. Tampoco la adoración hecha con rituales apropiados y acompañado de emociones intensas no hace en ninguna manera la adoración genuina o válida. Antes de seguir, yo no estoy diciendo que uno no puede llorar o ponerse emocional al leer, al orar o al adorar a nuestro Dios, porque entonces el Señor a mí no me ha escuchado y a muchos de ustedes en muchas ocasiones. Eso no está diciendo el texto, sino que describe la hipocresía de la adoración del pueblo de Judá. Ellos estaban más apegados a seguir la liturgia, a seguir el ritual religioso, a seguir esas acciones, a hacer una mezcla de lo secular con la iglesia. No sé si pueden estar conectando con lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias, al hacer esa mezcla de lo secular con lo religioso, que a vivir vidas obedientes de acuerdo al diseño y la gloria de Dios. Yo no voy a aceptar nada de lo que ustedes me van a dar, dice Jehová aquí en Malaquías. El mundo evangélico moderno prendería en llamas a Malaquías por ser un vocero verdadero. Dios es amor, Malaquías. Ya basta con tu discurso de odio, Malaquías. Dios ve mi intención profunda. Esto es fuerte, pero se hace aún mucho más fuerte. Versículos 14 y 15 describen lo glorioso que es el matrimonio, lo bello que es la creación del Señor al haber instituido el matrimonio, pero también describe la dureza del pueblo. Así que mientras avanzo en estos versículos, yo quiero que usted mire la descripción gloriosa de lo que es el matrimonio, pero también quiero que observe la dureza del corazón del pueblo, la hipocresía de ellos. Versículo 14. Más diréis, ¿por qué? Porque no vas a aceptar nuestra adoración y nuestras ofrendas, Señor, si la estamos dando con unas buenas intenciones. Estamos cumpliendo con todos nuestros actos religiosos. ¿Por qué no nos vas a aceptar lo que te estamos ofreciendo? Porque Jehová ha sido testigo de la deslealtad, de la traición entre ti y entre la mujer de tu juventud, sigue diciendo el pasaje. La traición descrita aquí es que el pueblo estaba ya sea divorciándose de esa mujer de su juventud, una creyente, para casarse con una pagana, o manteniendo a esa creyente en el hogar oprimida mientras que éste anda casándose con otras paganas, poligamia. Y Dios les está diciendo, has sido desleal contra la mujer de tu juventud, aquella con la que te casaste cuando tus afectos eran puros, cuando tus afectos eran fuertes. Has sido desleal con la que es tu compañera, y esto quiere decir, es una palabra que se usa en la arquitectura, describe el punto de unión entre dos paredes y que la hace una. Has sido desleal contra esa mujer que yo los uní, los hice uno. Has sido desleal, también dice el texto, contra la mujer de tu pacto. Dice un comentarista, no meramente unida a ti por el pacto general del casamiento, por tus votos que hiciste frente al sacerdote. No, sino por el pacto entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, un pecado contra esa esposa que es hija de Dios es un pecado directamente contra Dios. Tu esposa, mi hermano, es una con la cual te has unido pactualmente a ella, con Dios como testigo y siendo Él quien une ese pacto, sin búsqueda de separación y hasta que la muerte nos separe. Malaquías les dice, es la mujer de tu juventud, es tu compañera,
es la mujer de tu pacto y le has sido desleal, no aceptaré ninguna adoración de parte de ti. Nada. Si usted conoce su Biblia, yo espero que usted esté haciendo la conexión en 1 de Pedro 3:7. Y si no, yo le voy a ayudar después. Versículo 15. Entonces ahora es una descripción más bella. Es difícil, un poco difícil traducir esto del hebreo al español. Si usted mira varias traducciones, se va a dar cuenta que lo que es 15 y 16 difieren en ciertas cosas. Entonces es un poco difícil traducir. Pero el punto principal nuevamente se puede sacar. Sigue diciendo, verso 15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Citando Génesis 2:24, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Lo que el profeta quiere decir es que habiendo en Dios, mis hermanos, ese día en que Él creó al hombre y luego lo puso a dormir y luego quiso crear a la mujer, entonces Malaquías dice, habiendo en Dios abundancia de espíritu para crearle más mujeres a Adán y dárselas como esposa, ¿por qué no lo hizo? Dios podía muy bien con su espíritu haber sacado varias costillas y haberle hecho muchas de Adán. ¿Por qué no lo hizo? Porque aunque Dios muy bien, teniendo abundancia de espíritu para crearle muchas mujeres a Adán, no lo hizo así porque no es su diseño original. Un solo hombre, una sola mujer, sin separación. Él los unió, los hizo uno y uno solo para que fuese, por uno solo porque ese fue su propósito. Un hombre y una mujer unidos. Él los unió, los hizo uno solo, ese fue su propósito. Un hombre, una mujer, donde debe de haber fidelidad hasta que la muerte los separe. ¿Por qué uno? Pregunta Malaquías. ¿Por qué los hizo uno? ¿Con qué propósito más bien podemos decir? Los unió en una sola carne con el propósito de que sean padres. Es lo que está diciendo Malaquías. Y mis hermanos, en nuestros tiempos no solo basta con el hecho de que la cultura moderna en la que vivimos no quiere tener el compromiso y la responsabilidad de casarse, de vivir en unión libre teniendo relaciones fuera del matrimonio, lo cual es claramente un pecado, sino que tampoco quieren tener hijos aún después de casarse, por lo que lo ven como un tropiezo para el disfrute de nuestras vidas jóvenes. La dureza del corazón hace eso. Y el feminismo hoy en día ha robado a la mujer el diseño que Dios ha hecho para ella. Porque buscaba una descendencia para Dios. Calvino comenta, es decir, instituyó el matrimonio para que naciera descendencia legítima y pura. Eso es importante para entender el versículo 16. Déjeme repetírselo. Es decir, Dios instituyó el matrimonio para que naciera descendencia legítima y pura. Malaquías les está diciendo que todos los hijos que proceden de la poligamía del pueblo de Judá no son considerados hijos legítimos. No pueden ser contados si no nacen de la institución de Dios. Sigue diciendo Calvino. La unión matrimonial no es meramente física, no es algo solamente físico. Es también espiritual y tiene como meta una descendencia piadosa para Dios. Esto, mis hermanos, es la perversidad y la dureza del corazón de Judá. Ellos mismos se buscaron esto. Cuando tenían algo tan bello, tan hermoso que Dios les había dado. La mujer de su juventud, su compañera con la que los hizo uno, los juntó, la mujer de su pacto, la que Dios lo hizo para criar una descendencia piadosa, pero el pueblo decidió ir en busca de hijas de dioses extraños. La pregunta que yo me hice fue, ¿qué consecuencias tiene entonces la dureza del corazón
¿Cuáles son las consecuencias según Malaquías versículo 16, según Nehemías 9 y 10 y según Esdras capítulo 10? ¿Cuáles son las consecuencias de la dureza del corazón del pueblo de Judá? Y es terrible. Versículo 16, lo que dice la Biblia acerca del divorcio y la dureza del corazón. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Esto nos lleva a la conclusión del pasaje. Y mis hermanos, sin violar las consonantes del texto, el verso 16 se puede traducir así. Sin violar ninguna regla gramatical, se puede traducir al español así. Si la odias, divórciate, sin violar reglas gramaticales. En la tradición judía, ellos interpretaron el versículo de esta manera. Fue como ellos lo tradujeron. Dios nos está diciendo que nos divorciemos. Ellos tomaron el versículo 15 y el versículo 16 como un permiso para divorciarse. Es más, para los tiempos de Jesús, la escuela de Jalel, donde Gamaliel y donde el apóstol Pablo estudiaron, llegó al punto de interpretar Malaquías capítulo 2, versículo 16 de esta manera. Si no te gusta la comida que tu esposa te prepara, divórciate. Si te quema la comida, divórciate. Si no te sirve bien, divórciate. Si no te gusta la forma en que se ve, divórciate. Pero nadie le esté haciendo en el codo así a su esposa. Dale gracias a Dios que no vivimos en esos tiempos. Por eso Mateo 19, mis hermanos. Para los rabinos en los tiempos en que Jesús se encuentra, la lectura e interpretación de ese texto era que podías divorciarte por cualquier cosa que no te agradara de tu esposa y podías negar esa responsabilidad y adiós. Por eso Jesús los corrige de que esta tradición era incorrecta. Mateo 19, 3 al 9. Leámoslo para que nos quede más claro. Mateo capítulo 19, 3 al 9. Dice así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla o divorciarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús les está diciendo que ellos están malentendiendo las escrituras, que ellos están malinterpretando el rol que el divorcio se supone que debe de tener. Les está diciendo, ustedes lo están volviendo un libertinaje para escaparse y negar la responsabilidad que Dios les ha dado. La ley permite el divorcio, dice Jesús. Sí permite el divorcio, pero no como ustedes piensan que el divorcio es. La ley dice que el divorcio ocurre cuando hay una profunda dureza de corazón. El divorcio es la forma de reconciliar lo que se ha convertido en un desastre. Pero los fariseos en el tiempo de Jesús lo han convertido como si fuera algo muy fácil de hacer. Así que Jesús los corrige y les dice que el matrimonio es un hombre y es una mujer hasta que la muerte los separe. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. No es que un hombre puede divorciarse por una comida mala o porque hoy te vi que no me gustabas mucho y adiós. Así que, aunque el versículo 16 puede ser traducido, si la odias, divórciate, esa traducción no puede encajar con el resto de la escritura. Sin embargo, y aquí es donde las cosas se complican un poco, sin embargo, Dios permite el divorcio por la dureza del corazón. Hay situaciones donde el divorcio es la respuesta de Dios. Jesús mismo y Pablo lo dijeron
Puede leer en 1 Corintios 7, Jesús mismo luego da por qué se puede divorciar, por infidelidad o por otra causa. Y aquí nos encontramos otra causa. Como yo le dije, no podemos sacar a Malaquías capítulo 2 de Esdras y de Nehemías, porque malinterpretaríamos el texto. Así que acompáñeme a Esdras capítulo 10. Y así podemos entender a qué es lo que Malaquías se está refiriendo. Esdras capítulo 10. Versículo 10. Esdras 10:10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Versículo 11 y 12. Ahora pues dad gloria a Jehová de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Versículo 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Así que nos encontramos en un momento en la historia del pueblo de Israel donde tenían que correr de esas esposas paganas, por causa de la dureza del corazón de ellos. Ellos endurecieron tanto su corazón, casándose con esposas paganas, cometiendo poligamía. Ellas desviaron sus corazones y los llevaron a la apostasía. Al conectar entonces Malaquías, Mateo 19, Esdras capítulo 10 y Nehemías 9 y 10, yo le animo que lo haga en casa, es increíble. Al conectar todo esto que profetizaban en el mismo tiempo, les está diciendo esto: Dios odia el divorcio, pero para esta situación específica les está mandando a divorciarse. Dios odia el divorcio, pero divorcio es lo que ustedes han traído sobre ustedes por la dureza del corazón de ustedes. Ustedes han hecho su vida un desastre, divorcio ha traído sobre ustedes. Dios odia el divorcio, pero odia la apostasía aún más. Por eso, mis hermanos, es tan importante ordenar nuestra obediencia. Obedecemos a Dios primero, por lo tanto, todas nuestras relaciones son ordenadas correctamente por ese amor hacia Dios. Y entonces somos evitados de caer en esta dureza de corazón. El matrimonio es algo poderoso, es algo precioso, es una imagen del Evangelio, esa unión mística, según Efesios 5. El matrimonio es glorioso, trae a dos individuos para hacerlos uno solo, así como Cristo nos hace uno con Él. Y ahora entonces nos hacemos un cuerpo, somos su novia, el cuerpo de Cristo. Él tiene una sola, no múltiples. Él nos ama incondicionalmente y nunca nos dejará ni nos desamparará. Y acá en el texto, al conectarlo con otros, podemos decir: Dios odia el divorcio, pero odia la apostasía aún más. Y el hecho de que ellos tuvieran que divorciarse de sus esposas paganas muestra el punto en el que habían profanado la santidad de Dios. Muestra el pecado tan grande, la hipocresía del pueblo de Dios. Así que el divorcio que Dios odia es así también el mandato en ciertas situaciones. Esto no hace que el divorcio sea bueno, en ninguna manera. La maldad del divorcio te cubre de violencia, dice el texto en el versículo 16. Y el hecho de que te cubre de violencia, esto señala la maldad que fue cometida por el pueblo para llegar a este punto. Así que el divorcio que Dios odia es así también el mandato en ciertas situaciones. Pero nuevamente, esto no hace el divorcio algo bueno en ninguna manera. La maldad del divorcio, el hecho de que te cubre de violencia, básicamente está señalando la dureza del corazón del pueblo. Déjeme ponerle un ejemplo para que entienda un poco más esto, si no lo puede procesar. La ejecución de un asesino no es algo en lo que nosotros nos deleitamos.
Pero el horror de eso señala la maldad que fue cometida para que llegara a ese punto. La ejecución es bíblica, pero no significa que es algo que nosotros buscamos. El horror de la ejecución revela el horror del pecado que llevó a este punto. Es difícil de procesar esto, pero Dios no está retrocediéndose en ninguna manera en cuanto al matrimonio, hasta que la muerte los separe. Pero lo que Él está diciendo aquí es que su santidad es más importante, y si no entendemos eso, hacemos un desastre de todo lo demás. No seáis desleales a la mujer de tu juventud, es el tema central del pasaje. Versículo 15 y 16, al final cada uno tiene una, para que podamos aplicar esto. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y el 16 al final dice lo mismo. Y podemos llenar esto de exhortaciones y de aplicaciones. Hay mucho en este texto, demasiado. Pero lo quiero hacer en 4 formas muy sencillas. Número 1, para que piensen, todas las exhortaciones dirigen a que ordenemos nuestra vida de obediencia según la Escritura. Dios primero, luego nuestras relaciones con los demás. Jóvenes, quiero exhortarles primero a ustedes, aquellos que están aquí tal vez también sin casarse, que anhelan algún día el matrimonio. El texto es claro. El casarte con alguien que no es creyente te conducirá directamente a la apostasía. Es una amenaza directamente con la relación que tú tienes con Dios. Jóvenes, no es un juego esto. Si nosotros tememos a Dios, si nosotros hemos dicho que vamos a ser leales al Dios del pacto, al Dios trino, al Dios todopoderoso, al que decimos que está en los cielos, dado que tenemos un Padre, dado que tenemos un Creador, dado que tenemos un solo Creador en los cielos, hagamos las cosas correctas. Y mi exhortación es con amor, jóvenes, realmente. No busquen establecer relaciones con alguien que no teme a Dios. En ninguna manera. La excepción no hace una regla. Ni tampoco pueden decir, y yo puedo decir que a mí me pasó. Nos dejamos guiar por emociones. Nos dejamos guiar porque el sentimiento, cuando uno está joven, por eso dicen el amor es ciego. Es más, les doy un ejemplo. Mi esposa hace poco se dio cuenta de que yo tengo la nariz torcida. Y recién casados no se dio cuenta. Y a mí siempre me decían, tú tienes una nariz bien perfecta. Yo sabía que la tenía torcida. Y hace poco se dio cuenta, después de más de 3 años. Y mi papá le dijo, al fin se está despertando. Jóvenes, en serio, no ciega. Su esposa despertándose algún día con morning sickness, con esas náuseas. Si temes a Dios y si amas a Dios, la vas a amar en ese momento. La vas a amar en momentos de dificultad. Pero si te casas fuera de un matrimonio que no teme a Dios, lo más probable es que te va a dirigir a la apostasía. A los maridos, 1 Pedro 3:7, que dice, vivid con ellas sabiamente. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Maridos, el no vivir sabiamente con nuestras esposas, nuestras oraciones son estorbadas. Y les recuerdo lo que hablamos, no importa lo bien intencionales que sean, no importa lo santas, lo piadosas, lo que tan nos acerquemos con ese espíritu fervoroso, si no vivimos sabiamente con nuestras esposas, nuestras oraciones serán estorbadas. Maridos, amen, sacrifíquense, den, entreguen, imiten a Cristo, den todo por ella. A las mujeres, lo que comenté, el feminismo les ha robado el diseño dado por Dios. Es tanto que en las iglesias no podemos hablar de sujeción, no podemos hablar de lo que el pastor tiene tanto anhelo de enseñar el domingo, en unos domingos, la mujer permanezca en silencio en la iglesia. No se puede hablar de eso en la iglesia. La gente se empieza a ofender y ya no vengo, no.
A ese punto hemos llegado. Hermanos, hermanas, no dejen que el feminismo le robe el diseño, la belleza que Dios le dio a ustedes de ser madres, de criar una descendencia piadosa, de estar en el hogar. Eso es lo bello. Cuando entendemos nuestras prioridades, ponemos a Dios primero y luego los demás, entendemos que ese es el diseño precioso y hermoso que Dios le ha dejado a la mujer. No es que la estamos pisoteando. Y por último, puede ser fácil dejarlos ahí estancados, pero mis hermanos, todos somos hipócritas aquí. Pero Cristo, mis hermanos, es allí donde podemos correr, tanto jóvenes como viejos. Es solamente allí donde encontramos la verdadera fidelidad de todo esto. Yo he sido desleal, yo soy desleal, seré desleal, pero puedo descansar solamente en Cristo y en la cruz. Jóvenes, maridos, esposas, pequeños, grandes, solteros, prontos a casarse, lejanos en casarse, miren a Cristo, su fidelidad e imiten eso. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, qué bella es tu palabra. Qué bello es, Señor, como a través de esta profecía de Malaquías, como exhortaba fuertemente al pueblo para que no fuesen desleales para con el Dios del pacto y para que no fuesen desleales para con la mujer del pacto. Oh Señor, ayúdanos a ser fieles. Hemos caído tan bajo, Señor. Somos pecadores y reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a correr a ti, porque solamente en ti hay perdón y solamente en ti hay esperanza para aquellos, Señor, que nos has dado tu Espíritu con el deseo de vivir vidas santas, con aquellos que nos has hecho, Señor, para ser ese pueblo santo que tú has llamado. Danos, Señor, de tu Espíritu para poder obedecer tu palabra debidamente, fielmente, como tú lo mandas. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.